Bienvenidos al podcast de Spokane County Library District. Me llamo Dana, soy bibliotecaria con el distrito y estoy aquí hoy con mi visitante que es Raquel Rice del Washington State Department of Revenue. Estamos aquí para hablar del crédito tributario para familias trabajadores. Que es difícil decir. Dime, ¿cuál es el crédito tributario para familias trabajadores? Bueno, primeramente, muchas gracias por permitirme visitarlos y por los esfuerzos que hacen distribuyendo la información al público. Muchísimas gracias. Sí, el crédito tributario para familias trabajadoras en Washington es un programa que ha comenzado el 1 de febrero. En realidad los orígenes comienzan desde el 2008. Existe una coalición de organizaciones comunitarias al otro lado de Washington, de donde estamos, que comenzó con conversaciones acerca de cómo hacíamos para eliminar o minimizar la pobreza en el estado de Washington. Y entre una de las propuestas que tuvieron, pensaron que la mejor idea era proponer un crédito a nivel de los impuestos. Entonces, así son los orígenes. El año pasado se aprobó en el Congreso y llegó al escritorio de nuestro gobernador. Y el gobernador decidió darle al Departamento de Recaudación de Impuestos del Departamento de Washington la autoridad para que administre el programa. Perfecto. Entonces, eso es algo específico al estado de Washington, porque tenemos gente aquí que viven en Idaho, muy cerca, pero eso es específico al estado de Washington, ¿sí? Correcto, sí. Muchas gracias por la pregunta. Tienen uno de los requisitos para calificar para el reembolso es que la persona tiene que vivir en el estado de Washington por al menos 183 días. No necesariamente de manera consecutiva, pero tienen que haber vivido. Eso llega a ser más o menos 6 meses, porque pues obviamente como es un reembolso del dinero que gastamos por el impuesto de ventas, tiene que existir una razón por la cual le devolvamos el dinero. Así que como requisito es que vivan en el estado de Washington por al menos 6 meses. Perfecto. Entonces, bajo todo eso, lo importante es que es dinero que una familia que ha trabajado, que vive en Washington, va a recibir un reembolso de los impuestos que ha pagado, ¿no? Sí, así mismo es. Lo único que yo agregaría es que no solamente son familias, sino también individuos, porque no solamente tiene usted, las personas califican si han tenido algún tipo de ingreso el año anterior. Entonces, por ejemplo, ahorita otro requisito es que las personas tienen que haber completado sus impuestos a nivel federal, la fórmula 1040. Una vez que las personas han llenado la fórmula, entonces pueden aplicar para recibir el reembolso, como hemos hablado, de familias trabajadoras. Pero no tienen que ser familias, puede ser un individuo también. Perfecto, gracias por eso, yo no sabía. Bien, entonces hemos hablado un poquito de eso, pero ¿hay más información que trata de quiénes califican para el reembolso? Sí, cómo no. Otro de los requisitos es la edad. Las personas que califican deben de tener entre 25 y 65 años o tener un dependiente o un niño, para que puedan calificar para el programa y además, entre más dependientes tenga la persona o la familia, pues es más grande el reembolso. Perfecto. Ok, bien. Y hablé usted un poquito antes que es un reembolso de los impuestos que pagan cuando una persona tiene un trabajo. Es necesario tener un trabajo en el momento en que aplican para el crédito. ¿Es necesario tener un trabajo o...? No, porque como lo habíamos hablado anteriormente, como requisito
uno de los requisitos es haber llenado la fórmula 1040. La fórmula 1040 se llena únicamente si la persona tiene ingresos, cualquier tipo de ingresos. Entonces, no necesariamente tiene la persona que tener empleo para poder calificar para el programa. Pero sí tuvo que haber tenido algún tipo de ingresos y haber llenado sus impuestos de la 1040 el año anterior. Otra cosa muy importante es que este programa es diferente a otros programas que tiene el estado de Washington. Y por esa novedad, por ser tan nuevo, es la razón por la que estamos ahorita, vos y yo aquí sentadas conversando. Sí, sí. Tenemos un equipo que trabaja, son enlaces comunitarios. Somos 4 personas. Y nuestro trabajo es hacer esto que estoy haciendo, llevar la información a la comunidad. Además de eso, tratar de entender qué necesidades tiene una necesidad específica y cómo podemos ayudarles o servir de vínculo para ayudarles a obtener recursos que la comunidad necesite. Yo me siento muy orgullosa de trabajar con mis colegas. Una de mis colegas se llama Stephanie Elizalde. Ella trabaja en la parte central de Washington, así que Yakima y toda esa área. Aminta Spencer, ella trabaja en la parte sur de la parte este, y nuestra nueva edición, Francisco, nosotros le decimos Paco de cariño, y Paco trabaja en la parte norte al lado oeste de Washington. Y estamos muy agradecidos, estamos muy contentos y nos entusiasma mucho el programa como he dicho, por ser novedad, por estar nuevo y porque las personas que viven en el estado de Washington, independientemente de si tienen seguro social o no, pueden calificar para nuestro programa. Eso es lo que hace nuestro programa tan novedoso y tan diferente. Entonces, sin un seguro social, ¿qué necesita la gente para solicitar? Excelente pregunta. El IRS tiene un número que pueden utilizar las personas que, por ejemplo, no tienen seguro social en el estado de Washington. Ese número se llama en inglés I-10 y es un número de identificación para pagar impuestos únicamente. Sí. Sí, perfecto. Oh, qué bueno que eso está abierto a los que tienen I-10 también. Sí, un programa. Bien. Sí, y en esta parte, digamos, en el área donde yo trabajo, hay varias organizaciones que pueden ayudar, no solamente con educación, también pueden ayudar por ejemplo, a llenar la aplicación, o también si tienen preguntas acerca de los I-10 o preguntas sobre la 1040. Y estas organizaciones en el área de Spokane son Latinos en Spokane, Spokane United We Stand, American Indian Community Center, en SNAP. Tenemos otras organizaciones también, 53 me parece, que han hecho una relación, una asociación con nuestra agencia para ayudarnos a repartir esta información. Y en parte la biblioteca es uno de esos porque vamos a ser el lugar donde la gente puede recibir ayuda, ¿sí? Así es, correcto, y estoy inmensamente agradecida con la biblioteca porque la biblioteca no solamente nos presta el lugar, pero también ayuda mucho a las personas que, por ejemplo, no tienen un correo electrónico. Ustedes siempre son tan amables y les ayudan. Gracias. Y pues gente como vos que hablas español, ¿verdad? Así que entre más mejor, pienso yo. Sí, sí. Entonces, si ustedes quieren visitar a la biblioteca para recibir ayuda con aplicar o solicitar el crédito tributario para familias trabajadoras, las fechas en que la ayuda va a estar en la biblioteca están disponibles en www.scld.org. No sé cómo decir esa cosa. ¿Qué es? Backslash. /. WFTC. Y así, ahí están las fechas para nuestro programa de ayuda y el equipo va a estar ahí
Y el equipo no solamente habla inglés, ¿es correcto? Correcto. Y que muchísimas gracias por compartir eso. También nuestra página de web del departamento está traducida en español completamente. Sí, así que está una parte en inglés y arriba hay un lugar para pasarla a español. Aparte de eso, tenemos, me parece, 16 diferentes idiomas en los cuales las personas pueden obtener información, ya sea por posters o volantes, perdón. Y también tenemos personas en nuestro call center disponibles y ellos tenemos, creo, 3 personas que hablan, una que habla vietnamita, dos que hablan español y me parece que hay una que habla thai. No sé si hay una que habla filipino o no, pero de todas maneras, si van a llamar por teléfono y no entienden inglés y quieren hablar en su propio idioma, el departamento tiene la posibilidad de conseguir un intérprete para que las personas puedan conversar en su idioma natal y sentirse cómodos, así como me estoy sintiendo yo hoy, muy cómoda. Muchas gracias. De nada. Entonces debemos hablar de las maneras en que la gente puede recibir ayuda presencial, por teléfono. ¿Cuáles son sus opciones? Muchas gracias por la pregunta. Sí, se puede hacer en nuestra página de web gratuita, mydor.wa.gov, o en nuestra página de web workingfamiliestaxcredit.wa.gov. Y si quieren español, la rayita al revés y es español. También pueden hacerlo vía telefónica. Por ejemplo, si no saben cómo contestar una pregunta, pueden llamar al call center y de lunes a viernes las personas los pueden ayudar por teléfono. También se puede hacer en papel. Y creo que las librerías, las bibliotecas, todas tienen las aplicaciones en papel. O pueden ir los que están cerca de Spokane, pueden ir a la oficina en Spokane. La oficina está abierta lunes, miércoles y viernes. Y hay 2 muchachas fenomenales. Tenemos, creo, 3 kioscos donde las personas pueden hacer su solicitud. Si necesitan ayuda, una de esas muchachas les puede ayudar. Y además de eso, pueden asistir a cualquiera de las comunidades, por ejemplo, Latinos en Spokane, American Indian Community Center o SNAP, aquí en Spokane y en las áreas vecinas, ellos también les pueden ayudar. Hay muchísimas maneras. También pueden asistir a una application help conmigo o con alguno de mis otros colegas. Hay muchísimas ayudas. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Una cosa que quería que conversáramos también es que, por ejemplo, esto es un reembolso. Sí. Lo que quiere decir que sea un reembolso es que muchas personas piensan, bueno, si aplico me van a bajar mis estampillas de comida o a lo mejor me van a quitar mis beneficios de dinero que recibo en efectivo. Y porque es un reembolso, no es considerado un ingreso. Y eso es muy importante. Sí, es muy importante. Sabemos después de bajar los niveles de food stamps y todo eso. Era algo muy duro para muchos de nuestros de las personas que usan nuestras bibliotecas. Así es. Sí. Y también otra cosa muy importante de nuestro programa es que el dinero no lo tienen que devolver. Muchas personas preguntan, bueno, pero si me dan $600, ¿tengo que devolverlos? Y la respuesta es no los tienen que devolver. Es un dinero que ya se pagó cuando fueron a la tienda y compraron algo y ese dinero es de ellos y se les está devolviendo. Así es. Perfecto. No es un préstamo, es un desembolso. Correcto. Sí. Gracias. Ok. ¿De qué no hemos hablado? ¿Dónde puede recibir? Quería preguntarle. Antes mencioné que hay una oficina en Spokane. Es la oficina del Department of Revenue del estado de Washington. Sí, ok. Esa misma, sí. Quería clarificar eso. Ok. Hay pasos que una persona que no habla inglés debe tomar antes de recibir ayuda. Por ejemplo, si quiere visitar a la oficina, debe llamar primero para asegurar que alguien puede asistirles en español o... No es necesario que llamen por teléfono y pidan una cita, pero si, por ejemplo, están necesitando un intérprete,
ayudaría mucho a la gente que contesta el teléfono o a las muchachas que están ayudando en la oficina para saber que van a necesitar un intérprete, lo pueden llamar con anticipación, pero no necesariamente atienden a la gente sin cita, nada más entran ahí y les ayudan. La aplicación dura aproximadamente una persona que esté muy familiarizada con utilizar equipos de computación, puede durar de 15 a 20 minutos. Así que sí va a tomar su tiempo. Sí. Pero hay muchísimas, como dije anteriormente, muchísimas maneras en las que pueden recibir ayuda. Perfecto. Y no hay vergüenza en pedir un interpretante porque creo que se requiere por ley que los departamentos del gobierno y además a organizaciones que reciben fondos públicos tienen que ofrecer un interpretante. Eso es nada malo de preguntar. Así mismo es. Yo siempre digo, bueno, pues inglés es mi segundo idioma y cuando recién llegué a vivir a este país hace muchos años, ¿sí? No voy a decir cuántos, sí recuerdo que me costaba muchísimo poder comunicarme con las personas y muy agradecida con las bibliotecas porque las bibliotecas siempre tenían gente muy amable que quería conversar conmigo en inglés y ayudarme a mejorar mis skills hablando inglés. Así que les agradezco mucho. Yo les tengo un lugar muy especial en mi corazón por las bibliotecas. Gracias. Y nosotros tenemos un lugar especial en el corazón para todas las organizaciones gubernamentales o no que ayudan a la gente porque vimos la gente. Gracias. Pues creo que eso es todo. ¿Hay algo que no he preguntado que usted quiere hablar? Pues lo único que me gustaría es que las personas visiten nuestra página de web y que revisen nuestro calendario de eventos, busquen un evento que les gusta, vengan a nuestros eventos, participen y si necesitan alguna cosa, pues hay maneras de comunicarse con nosotros vía telefónica, vía email y me imagino que irán en este podcast van a poner mi información si tienen preguntas o si me quieren invitar a una organización y quieren esparcir o conversar más acerca de este tema, yo estoy más que contenta y sería muy feliz viniendo y ayudándoles a repartir información para que todo el mundo que califique pueda recibir su dinero. Sí, eso es el meta. Gracias Raquel por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Ok. Y es todo.